Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. En este video vamos a trabajar en algo que ya trabajamos en la motivación del video inicial de este curso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reconocer las identidades trigonométricas en el triángulo rectángulo y vamos a completar triángulos a partir de las razones trigonométricas ya conocidas. Entonces partamos con una motivación y un ejemplo que es bastante similar a lo que hicimos en el video introductorio del curso. La pregunta es, observando el triángulo de la izquierda, o sea, este de acá, ¿es posible deducir el valor de x? Piénsenlo un poco. Fíjense que alfa está repetido acá, y acá está repetido un ángulo de 90 y un ángulo de 90. O sea, si este ángulo es beta, lo llamamos beta, acá también se repite beta. Y por lo tanto, como ya sabemos de la enseñanza media, este triángulo es semejante a este. Por la misma razón, podemos aplicar el teorema de Tales y deducir ¿qué cosa? Que 8 es a 2, 8 es a 2, como x es a 4. O sea, 8 es a 2 como x es a 4. Y por lo tanto, de acá dividimos y nos queda 4, y por lo tanto x es igual a 4 por 4, que es igual a 16. La pregunta ahora es, ¿podemos hacer lo mismo para el siguiente triángulo, que es este de acá? Nuevamente lo mismo, por semejanza de triángulos, 5 es a 2, como x ahora es una letra que llamamos a. Y por lo tanto, x es igual a 5 medios por a. Continuemos. Entonces, escrita formalmente, en el problema anterior por semejanza de triángulos, llegamos al resultado ya conocido. ¿Qué podemos deducir de esto en la pregunta? Lo que podemos deducir es que conociendo la proporción, no los lados, la proporción entre dos lados de un triángulo rectángulo en alfa, basta saber un solo lado del triángulo rectángulo del mismo ángulo alfa para conocer todos sus lados. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si yo sé que esto es en razón 5 es a 2, y este ángulo es alfa, y este es rectángulo, entonces si acá yo tengo alfa, y sé el valor de esto que por ejemplo es b, yo sé que esto de acá tiene que estar en la misma proporción, y por lo tanto es 2 quintos de b. ¿Se entiende la idea? Reflexionarlo un poco. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ¿qué tal si para cada ángulo alfa, para todos los ángulos alfa, para los infinitos que existen, dibujamos el triángulo rectángulo con compás, medimos las proporciones entre sus lados y tabulamos esta información? La guardamos cómodamente en una tablita. ¿Para qué nos podría servir eso? Para construir puentes incluso. Pero, volviendo acá a lo terrenal. Resolveríamos cualquier problema de triángulos rectángulos conociendo solo la medida de un lado y uno de sus ángulos. Y eso, vuelvo a insistir, es muy útil porque uno puede calcular distancias, alturas, medir cosas en puentes, etcétera, etcétera. Y de hecho es tan importante este concepto que los babilonios se dieron cuenta y lo usaron ampliamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es lo que acabamos de descubrir, formalizarlo. Entonces consideremos un triángulo rectángulo cualquiera de ángulo alfa. Lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de cateto opuesto y cateto adyacente, que más de algunos de ustedes ya lo deben conocer súper bien. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es en el que, dado un ángulo alfa, se opone al ángulo, o sea, ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que está justo en el ángulo. Teniendo eso claro, vamos a partir definiendo el concepto de razón trigonométrica, y es tan importante que me tuve que sentar bien en la silla. Entonces, cada una de ellas recibe un nombre propio. El seno va a ser el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. ¿Por qué? Porque a los matemáticos se les dio la gana de definirlo así. Es solamente convención. No hay ninguna razón más profunda de ser. El seno es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Eso es lo que es.
No lo discutan, memorícenlo. El coseno, asimismo, solamente por imposición de los matemáticos, es el cateto adyacente a alfa dividido en la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto partido al adyacente. O sea, en resumen, el seno es el opuesto partido por la hipotenusa. De memoria. El coseno es el adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente es el opuesto partido al adyacente. Memoricen eso, estas son las tres razones trigonométricas básicas. Estas, como se conocen, vuelven a existir como razones trigonométricas. Y hay unas un poco más compuestas, que son las que se muestran a continuación. Primero definimos la cosecante, y aquí cometí un pequeño error. Cosecante como la hipotenusa dividido el cateto opuesto. Creo que aquí tenemos un pequeño problemita. Ah, no, está todo bien, mil disculpas. La cosecante, esto está bien. Definimos la secante, y aquí nuevamente me confundí porque trasnoché mucho anoche. Esto es la secante de alfa, como la hipotenusa dividir el cateto adyacente, y esto es igual a 1 partido coseno de alfa, y esto es igual a 1 partido seno de alfa. Y finalmente se define la cotangente como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, o sea, es 1 sobre tangente. Y con eso terminamos las 6 razones trigonométricas. Tienen que aprendérselas de memoria, porque estas las vamos a preguntar. Y vamos a hacer un par de comentarios bastante importantes acá. El primero de ellos es que todas las razones trigonométricas que vimos anteriormente dependen del ángulo alfa que se están evaluando, o sea, son funciones del ángulo alfa. Y por lo tanto, siempre que se escribe una de ellas, debe especificarse el ángulo en que se está evaluando. Esto es una muy mala costumbre y que varios tienen de la enseñanza media. Seno o coseno, escritos por sí solos, no tienen ningún sentido desde el punto de vista matemático, así que al que se le ve haciendo eso, hay tabla. Mil disculpas por este pequeño percance. De la misma forma, seno de alfa es un término algebraico por sí solo completo. Todo esto es un término algebraico por sí solo. Y no la multiplicación de letras. Esto no es seno por alfa. Es seno de alfa. Entonces, realizar esto no tiene ningún sentido, y también si lo hacen, acuérdense, hay tabla. Entonces, para ver qué tal quedaron así de claros los conceptos, vamos a repasar. Entonces, dado el siguiente triángulo ABC, calculemos todas sus razones trigonométricas. ¿Qué sería seno de alfa? Hagan memoria. ¿Qué era seno de alfa? Seno de alfa era el cateto opuesto partido por la hipotenusa. El opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. El siguiente es coseno de alfa. Coseno de alfa es igual al adyacente partido por la hipotenusa, y sería 4 sobre 5. De la misma forma, tangente de alfa es el opuesto partido del adyacente. Acuérdense de cuáles serán las definiciones, y por lo tanto sería 3 partido 4. La secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa, así que esto es 5 partido 4. La cosecante de alfa es 1 partido seno de alfa, esto es igual a 5 partido 3. Más de alguno me va a reclamar acá y me va a decir que no estoy siguiendo las mismas reglas que acá, donde yo ponía los catetos. Si lo hacen así, van a llegar exactamente al mismo resultado. La matemática es coherente. Sin embargo, a mucha gente, entre los que me incluyo, nos acomoda escribir secante y cosecante en términos de coseno y seno porque es más rápido, y uno siempre se memoriza las básicas. Y finalmente, cotangente, para los que reclaman por hacerlo al revés, es el adyacente sobre el opuesto, o 1 sobre tangente, que sería 4 sobre 3. Y con eso tenemos las 6 razones calculadas. Bien, y con este último ejemplo finalizamos este video. Dado un ángulo alfa,
tal que seno de alfa es igual a 0,8 y coseno de alfa es igual a 0,6 y un triángulo ABC como el de la figura, nos piden calcular el valor de ambos catetos. Y es básicamente lo que ya hemos estado haciendo en ejemplos anteriores. ¿Qué es lo primero que se tiene que tener claro? Ustedes muy probablemente nunca van a encontrar un valor de alfa tal que seno de alfa sea igual a 0,8 y coseno de alfa sea igual a 0,6. No quiere decir que no exista. Sí existe. Pero si es que se ponen a buscar en sus cabezas un ángulo alfa que cumpla eso, muy probablemente no lo van a encontrar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Aquí no se molesten por ningún motivo en buscar esos valores. ¿Cómo vamos a resolver esto? Recurriendo a la definición de seno y a la de coseno. Entonces, interpretemos primero esto, que lo vamos a llamar 1. ¿Qué dice 1? 1 dice que 0,8 es igual, a esto lo vamos a llamar x y esto y, esto es igual a x partido 40 centímetros. Entonces, x, despejándolo de acá, es igual a 0,8 por 40 centímetros. Entonces, 4 por 8 son 32, así que estos son 32 centímetros. O sea, esto de acá vale 32 centímetros. O, de forma más relevante, si esto lo llevamos h, x es igual a h por seno de alfa. Esa es la fórmula general. Entonces, el opuesto es h por seno de alfa. De la misma forma, interpretando 2, que sería esto de acá, 0,6 es igual a i, el cateto adyacente, dividido en la hipotenusa, que son 40 centímetros. Y 6 por 4 son 24, así que estos serían 24 centímetros. O bien, podemos decir que i es igual a la hipotenusa por coseno de alfa. O sea, i es igual a h por coseno de alfa. Y esto sería igual a 24 centímetros. Entonces, nunca se olviden de estas dos fórmulas porque ustedes en física para descomponer vectores las van a usar muchísimo en el tiempo. Entonces, si yo sé el valor de la hipotenusa y el valor de un ángulo o de la razón trigonométrica, el cateto opuesto es h por seno de alfa y el cateto adyacente es h por coseno de alfa. Este ejemplo es muy importante. Hecho eso, hemos concluido este video. Entonces, repasen estos conceptos, espero que hayan tomado nota, porque a continuación van a haber unas preguntas para evaluar lo que aprendieron. Nos vemos en un próximo video y que estén muy bien.